Empezar a alabar a nuestro Señor. Señor Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, este nuevo día que tú nos das para poder venir aquí, Señor, a estar reunidos, donde sabemos que tu presencia está aquí entre nosotros, Jesús. Te pido, Señor, de que cualquiera que sea la distracción o la preocupación que pueda estar en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor, que podamos venir confiadamente a tu presencia y dejarlo todo en tus manos, Jesús, sabiendo de que tú nos amas, Señor, y tú estás trabajando todo para bien. Te pido, Señor, por aquellos mis hermanos, hermanas que están un poco enfermos, que tú toques sus cuerpos, Señor, que estés con ellos, que puedas restaurarlos, tanto físicamente, emocionalmente, y Señor, provee por ellos también. Te pido que esta mañana tú puedas hacer tu voluntad en nuestras vidas y nos puedas hablar a través de tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. ¿Nos ponemos de pie? y sin consuelo, ahora soy ciudadano
pagano del cielo, tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Por qué no aplaudimos a Jesús? Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte. Mi alabanza se oirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aunque por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 con el
enemigo frente a mí, más fuerte, hasta que no quede duda en mí. más fuerte, Mi arma es la canción en mí. más fuerte, El cielo peleará por mí. más fuerte, Con el enemigo frente a mí, más fuerte, hasta que no quede duda en mí. más fuerte, Mi arma es la canción en mí. más fuerte, El cielo peleará por mí. más fuerte, Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios, que se humilló y tomando la cruz, amor asombroso. Amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor, la tierra tembló.
todo es. Mi esperanza es en ti. Mi esperanza es en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. Padre Santo, Señor, esta mañana declaramos, Señor, que tu nombre es por sobre todo nombre, Padre, que no hay nada ni nadie más alto que tú, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que esta mañana tu mensaje, Señor, sea revelado ante nosotros, Padre, y que sea recibido, Señor, con corazones humildes, Padre, listos para recibirte, Señor, listos para dejar de lado nuestros ideales, nuestra perspectiva de la vida, Señor, y ser confrontados por ti, por tu mensaje, Señor. Padre, que tu palabra cale, Señor, en nosotros, que nos muestre qué es lo que debemos cambiar, cómo podemos agradarte más, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu regalo de vida eterna, Señor, tu regalo perfecto, tu sacrificio perfecto, Señor, esta mañana. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a encontrarte, Padre, en la intimidad del día de hoy, Señor, a descubrir quién eres, Padre, qué es lo que estás mostrándonos, a dónde nos estás guiando, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser menos de nosotros, Padre, y a ser llenados por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Dale las palabras, Señor, que el día de hoy deben ser dichas aquí, Padre, en tu iglesia, Padre. Llena, Pastor Dante, con tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo. Te alabamos, Señor, te agradecemos por este lugar, Padre, que provees para nosotros, para reunirnos y adorar tu nombre, Señor. Gracias porque eres tan bueno, Padre. Te adoramos, Señor. Te amamos, Jesús. Oramos todo en tu santo nombre. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, check. Ok. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro segundo servicio. Antes de comenzar, recuerden sus celulares en silencio, por favor, ¿sí? Sus alarmas,
Cualquier tipo de timbre, desactívenlos, por favor. ¿Sí? Dediquemos este tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, si alguien necesita una Biblia, mantenga su mano levantada. Jaime les va a alcanzar una Biblia. O Alex, por ahí. Sí, va a estar contentos de... Mantengan sus manos levantadas, por favor, y les van a alcanzar ahí a quienes necesiten una Biblia. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar nuestros anuncios rapidito. Recuerden nuestros servicios los domingos en inglés y en español. Ya saben, a las 9:30 en inglés y a las 11:30. Tratamos que sea a las 11:30 en español. ¿Ok? Así es que son bienvenidos. Y los miércoles estamos estudiando el libro de Proverbios. ¿Sí? Este miércoles vamos a continuar con el libro de Proverbios a las 7, así es que están todos invitados. Y los días viernes también tenemos nuestros estudios bíblicos, ya saben, uno en Magdalena y el otro en San Juan. Así es que si van a ir a San Juan, ya saben, como siempre, conversen con Mark y Brenda para que les puedan dar mayor información. Eso es a las 7 también. Y bueno, una excelente manera de crecer en nuestra relación con el Señor es a través de nuestras clases, nuestro curso de discipulado. Así es que si ustedes le han dado su vida al Señor y quieren crecer más y saber y aprender las bases de lo que se necesita para caminar bien con el Señor, pues están invitados, pueden conversar con uno de los líderes y les podemos dar mayor información al respecto. ¿Okay? Y bueno, la reunión de mujeres que se cambió para este sábado que viene, ya saben, el sábado 12 va a ser la reunión de mujeres, va a ser en la casa del pastor y su familia, ¿sí? A las 10:30, ¿sí? Lleven algo para compartir, ¿sí? Así es que. Y el Whatever Night también va a ser el sábado 12, pero va a ser por la tarde, ¿sí? Va a ser por la tarde, así es que conversen con Alex, con Valerie, con Mark, ¿sí? Ya saben que Whatever Night a las 3 de la tarde me informan, gracias, Brenda. Sí, va a ser a las 3, así es que va a ser aquí, ¿ok? Ya saben, Whatever Night hacemos whatever, lo que sea, ¿sí? Así es que la van a pasar bien, ¿ok? La van a pasar bien, así es que vengan, ¿sí? El sábado, ¿ok? Y nuestros grupos de oración, como siempre, los domingos antes de comenzar el servicio, ya saben que nos reunimos aquí para orar, así es que los invitamos, sean parte de los grupos de oración. Comienza de 8 hasta las 8:40 más o menos, antes de comenzar con nuestras actividades. Le dedicamos un tiempo a orar, ¿sí? Que es muy importante. Y bueno, ya saben que todas nuestras enseñanzas las tenemos en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como CSL Perú, ¿sí? Ahí están todas nuestras enseñanzas en inglés, en español, de los domingos, de los miércoles también. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Así es que, ¿por qué no oramos para poder comenzar con el servicio? Señor, te damos gracias por un nuevo día más que nos das, Señor, una nueva oportunidad más que nos das para estar aquí en tu presencia, Señor, y aquí en tu casa y poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que en este día podamos estar abiertos y listos, expectantes, Señor, de lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Te pedimos que tu palabra llegue a lo más profundo de nosotros, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos ser más como tú día a día, Señor, y la única manera de hacerlo es con tu ayuda, Señor. Queremos depender de ti y solamente de ti, Señor. Llénanos con tu espíritu en esta tarde, Señor, y que pues puedas usar a nuestro pastor también para poder recibir tu mensaje el día de hoy. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Vamos a empezar rápidamente nuestro estudio, ya que tenemos mucho que cubrir, como todas las semanas. Vamos a ver el resumen del estudio de la semana pasada. Vimos que ya Jesús había sido crucificado, Él había sido sepultado, y en el primer día de la semana, domingo, María, en diferentes tiempos con los discípulos, fueron a ver la tumba, y cuando llegaron se dieron cuenta que el cuerpo no estaba ahí. ¿Y qué pensaron? Que el cuerpo había sido robado, porque no pudo haber pasado otra cosa, ¿no es cierto? Entonces no pensaron en nada más. Pedro y Juan
llegaron a la tumba, ¿no? con el detalle de que Juan llegó primero, y solo encontraron los lienzos y el lienzo que cubría el rostro de Jesús dentro de la tumba. ¿No se acuerdan que estaba un poco como doblado? Y después que Juan vio el lienzo doblado en la tumba, él creyó, ¿no? Eso es lo que nos dice Juan, ¿no? Que él creyó una vez que le vio este lienzo doblado que Jesús había dejado, ¿no? Como vimos la semana pasada, quién sabe, de repente Juan, como era muy cercano a Jesús, sabía cómo es que doblaba sus, no sé, sus servilletas o algo así, ¿no? Pero algo vio Juan y cuando vio, él creyó. Pero él no tuvo que ver a Jesús resucitado para ver, como vamos a ver que los otros discípulos lo hicieron o necesitaron. María, después que Juan y Pedro regresaron con el grupo de los discípulos, María se quedó ahí atrás llorando, ¿no? En la tumba de Jesús, sufriendo, estaba desesperada, no tenía esperanzas, ¿no? Nadie podía consolarla, al menos eso fue lo que ella pensaba, ¿no? Sin embargo, vimos que Dios envió a ángeles. Estos ángeles ahí no estaban perdidos, ¿no? Estos ángeles habían sido enviados por Dios. ¿Y qué cosa hicieron los ángeles? Recordaron a María junto con las otras mujeres lo que Jesús ya les había dicho. Los ángeles no le dijeron nada nuevo a las mujeres. Le dijeron, recuerda lo que Jesús dijo, al tercer día Él resucitaría de entre los muertos. Y es lo que pasó. María, sin embargo, estaba tan abrumada por todo lo que estaba pasando, ¿no? Emocionalmente ella estaba mal, ¿no? Devastada, y encima de eso ella estaba pensando que habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces no había nada ni nadie que podía ayudar a María. Tanto así que María, en todo su sufrimiento, su agonía, ni siquiera pudo reconocer a Jesús que estaba frente a ella, ¿no? Luego que vemos que que no fue hasta que Jesús llamó a María por su nombre que ella dio vuelta y supo que era Él, ¿no? Una vez que Jesús la llamó por su nombre, María pudo reconocer a Jesús. Y cuando reconoció María a Jesús, nos dimos cuenta de que María no solamente dijo, eres Jesús, sino que fue y lo agarró, lo abrazó a Jesús, no quería dejarlo ir. Y Jesús le dijo, mujer, no te aferres a mí, ¿no? Como que tengo otras cosas que hacer y tengo algo que tú tienes que hacer. Ve y dile a mis hermanos que yo estoy vivo, ¿no? Y lo que nosotros aprendemos de esto es que Dios quiere que le digamos a los demás lo que hemos visto, de que Jesús está vivo, es Señor y es Salvador, ¿no es cierto? Entonces, ese es el resumen de la semana pasada. Hoy continuamos. Y por la gracia de Dios, con el favor de Dios, vamos a poder terminar el capítulo 20. Así que versículo 19, capítulo 20 dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo, ¿no? Entonces Juan continúa diciéndonos los acontecimientos y nos dice, empieza con que era el mismo día donde Jesús había resucitado. Todavía era domingo, el primer día de la semana, pero ya no era cuando bien temprano, como todavía era oscuro, sino dice ese domingo al atardecer, ¿no? Y en la tarde nos cuenta Juan que los discípulos estaban reunidos. Y nos da este detalle, que estaban reunidos en una casa, pero con las puertas bien cerradas. Por no decir que estaban con candado las puertas, estaban con llave, ¿no? Y uno normalmente, hermanos, ¿por qué cierra las puertas de su casa con llave? Por temor a que no entre un ladrón, ¿no? Y todo eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han venido acá han dejado sus puertas con llave, ¿no es cierto?
Bueno, no los quiero preocupar, eso no es el punto, ¿no? Enfoquémonos, ¿no? En este caso, los discípulos no habían cerrado las puertas con llave por temor a un ladrón, sino que aquí Juan nos dice, y es muy honesto con nosotros Juan, nos dice que los discípulos habían estado con las puertas bien cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los líderes judíos, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que cuando Jesús fue arrestado, los discípulos todos lo dejaron, como había sido profetizado, todos lo abandonaron. Pero después vimos de que Juan, junto con Pedro, lo siguieron a una distancia, ¿no? Y el único que se quedó hasta el final era Juan. Juan estuvo ahí. ¿Se acuerdan que tuvo Juan la conversación con Jesús acerca, ¿no?, de su madre y todo eso? Entonces Juan se quedó con Jesús hasta el final. Pero todos los demás discípulos habían huido, habían corrido, ¿no? Entonces se piensa que ellos ni bien se escaparon, se reunieron, pero estaban escondidos. De hecho, que se enteraron las noticias de que Jesús fue arrestado, azotado, golpeado, crucificado, había muerto y había sido enterrado y todo eso. Entonces estaban reunidos, seguramente muy tristes, ¿no? Pero también con mucho miedo. Y humanamente hablando, hermanos, tiene sentido este miedo que los discípulos tienen, ¿no? Porque ellos, como seguidores de Cristo, ellos pudieron ser testigos de cómo es que los líderes religiosos, con la ayuda del ejército romano, vinieron, arrestaron a Jesús, lo golpearon, lo azotaron, lo masacraron, lo torturaron, lo crucificaron en la cruz. Y ellos están pensando, si eso le ha pasado a nuestro líder, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces ellos estaban muy asustados pensando que los líderes judíos iban a hacer lo mismo con ellos, ¿no? Lo más probable no es que eso es lo que estaban pensando, ¿no? Por eso es que tenían las puertas bien cerradas y estaban escondidos, ¿no? Pero después de que Jesús resucitó entre los muertos, ¿no?, a este momento ellos ya Jesús había resucitado, ya se había aparecido a María y le dijo: María, ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado. Y María, pues, no, ya bien feliz, contenta de ver a Jesús, fue y le fue a decir a sus hermanos lo que había visto. En Marcos 16:9 nos da este detalle, de que después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban, ¿qué cosa dice? Lamentándose y llorando. Entonces los discípulos estaban tristes también, ¿no? Y les dijo lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Que había visto a Jesús. Sin embargo, versículo 11 nos dice: sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto con sus propios ojos, ¿qué cosa hicieron los discípulos? No le creyeron, ¿no? Entonces, los discípulos también, hermanos, estaban cargados, abrumados, emocionalmente devastados, estaban muy tristes, ¿no? Y uno a veces piensa, ¿no? O incluso se dice, ¿no? No, que los hombres no lloran, que los hombres esto, que lo otro, ¿no? Yo te puedo decir, hermanos, que yo he estado en lugares donde hemos estado con hombres y hemos estado llorando, ¿no? Porque también pasamos por momentos difíciles. Y si bien es cierto que María se quedó afuera llorando afuera de la tumba y Juan y Pedro regresaron a la casa, ¿no? De repente es más difícil para un hombre mostrar estas emociones en frente a otras personas. Pero dentro de este cuarto, viviendo lo que habían vivido y sabiendo lo que sabían acerca de Jesús, lo que había pasado, todos estos discípulos estaban lamentándose y llorando. Tanto así, hermanos, que cuando recibieron estas noticias de parte de María, no le creyeron.
Probablemente los discípulos, cuando escucharon lo que María dijo, estaban pensando, o le dijeron a María, ya María, sí, claro, sí, Jesús está vivo, sí, ¿no? Estás alucinando tú ya, ¿no? Tanto estás sufriendo que te estás imaginando cosas. No le creyeron. Y no solamente fue que Dios usó a María, sino que Dios también usó a otros hombres. Pero antes de eso, podemos darnos cuenta, hermanos, ¿no? Que los discípulos, el problema que tuvieron los discípulos en este momento era que ellos dejaron que sus emociones se interpongan o bloqueen la verdad, ¿no? Sus emociones eran tan fuertes, ¿no? Tan pesadas sobre ellos, las circunstancias y todo eso, que no les dejaba ver lo que era verdad. Y este es el problema cuando dejamos que nuestras emociones se interpongan en el camino de lo que es real, de lo que entonces, no debemos dejar que nuestras emociones nos hagan olvidar lo que Dios ya nos ha prometido en su palabra. El Señor constantemente en su palabra vamos a encontrar muchas promesas. Pero ¿qué pasa cuando estamos en tiempos difíciles? Dejamos que las circunstancias como que nos ahoguen y nos hagan olvidar de las palabras de Dios. Entonces, el primer punto de esta mañana es este. Cuando perdemos el enfoque de quién es Dios y lo que dice en su palabra, nos volvemos espiritual y emocionalmente inestables. Y cuando estamos emocionalmente inestables, ¿qué tipo de decisiones tomamos? No las más sabias, ¿no? Y esto fue lo que pasó con los discípulos. Aparte de que Jesús mandó a María a dar testimonio de que Él estaba vivo, no sabemos exactamente cuál es el orden, ¿no? Pero sabemos que cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, ¿no? No estaba limitado a las leyes de este mundo. Como acabamos de ver, Él se presenta en el medio de sus discípulos. ¿Cómo se apareció en el medio de los discípulos si la puerta estaba con llave? Entonces se cree, ¿no?, que Él pudo atravesar estas paredes. Y no es la primera vez que solamente que va a hacer eso, sino que va a haber otras oportunidades también. Entonces, Jesús primeramente usó a María para llevar estas noticias a los discípulos. Ellos no creyeron. Luego, hay una historia donde Dios, después de haber resucitado, parece que como que después que se mostró a María, Él fue y encontró a estos dos hombres que se dirigían al pueblo de Emaús, ¿no? ¿Se acuerdan estos dos discípulos de Jesús? No eran de los apóstoles, sino de los discípulos. Y los encontró y les dijo, no, ¿qué hacen? ¿A dónde están yendo, hermanos? ¿No? Y estos discípulos dijeron, bueno, que no sabes qué ha pasado. Ellos no sabían que era Jesús. Y le comienzan a preguntar, hicieron una conversación tan larga, ¿no?, que hablaron muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que los discípulos le dijeron a Jesús, sin saber que era Jesús, cuando Jesús les pregunta qué está pasando, por qué están así, ellos le comentan, ¿no?, le dicen, bueno, eres el único judío que no sabe qué es lo que ha pasado. Y le comienzan a contar todo. Y Jesús los está escuchando y después nos dice que Él les comienza a animar, les comienza a usar la palabra de Dios para recordarle acerca de quién era el Mesías. Y cuando ya iban a llegar a su pueblo estos dos discípulos, Jesús se revela ante ellos, ¿no? Y desaparece. Y estos dos discípulos comienzan a hablar el uno con el otro y dicen, ¿acaso nuestros corazones no ardían cuando Jesús nos hablaba? Entonces se dieron cuenta que Jesús sí estaba vivo. ¿Y qué hicieron? Incluso que a pesar de que ya estaban cerca a su casa, ellos regresaron a Jerusalén, al lugar donde estaban los discípulos reunidos, tocaron la puerta seguramente emocionados y dijeron, hermanos, hemos visto a Jesús, María no está loca. Realmente Él está vivo. Y vemos que en otro evangelio nos dice que
los discípulos tampoco le creyeron a estos dos hombres, ¿no? Y mientras que estos hombres estaban tratando de persuadir a los discípulos, hermanos, créanos que realmente está así. Y ellos decían, no, no creemos, no creemos. En esa conversación es ahí donde pasa esto, de que Jesús apareció en medio de ellos. Y yo me puedo imaginar la cara de María y de estos dos discípulos que estaban tratando de convencer a los apóstoles, ¿no? Diciendo, ya ves, ¿te dije o no te dije? Ahí está Jesús parado. Ahora, Jesús, incluso con las puertas cerradas, Él llegó a entrar, ¿no? De la misma manera, hermanos, que Jesús no necesitó quitar la piedra para que Él salga, Él tampoco necesitaba que los discípulos dejaran la puerta abierta para que Él pueda entrar. Él ya no estaba limitado a las leyes de este mundo, tenía este cuerpo glorificado. Y de todos los lugares, hermanos, que Jesús pudo haber estado, Él escogió ir a los suyos, a sus seguidores. Y les dice, la paz sea con ustedes. Y a mí me encanta esta actitud que Jesús tiene hacia los discípulos. Porque me hace acordar a cómo es que Dios me ve, cómo es que Dios me trata a mí. Jesús no se apareció en la habitación, en este cuarto, y les dijo, viendo su incredulidad, no les dijo a los discípulos, mi trabajo ha sido en vano. Ninguno de ustedes cree. He perdido mi tiempo aquí. O tampoco dijo, para esto he dado mi vida, para que ustedes no crean en mí. No, sino que se acercó y les dijo, la paz sea con ustedes. Jesús sabía exactamente cómo sus discípulos se encontraban emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Y ahora Jesús cuando Él fue a la cruz, murió, Él dijo, todo está pagado completamente. Y Él resucitó de entre los muertos, ¿no? Con eso ya cerró todo el mensaje del Evangelio. Jesús resucitó de la muerte, venció a la muerte. Jesús, en el momento que Él resucitó, pudo haber ido al Padre y se acababa todo. Jesús no tenía que mostrarse a sus discípulos, sin embargo, Él sabía cómo es que sus discípulos se encontraban. Y Él dijo, antes de que yo me vaya, tengo que hacer algo. Y fue a sus discípulos. Y en vez de regañarles por no creer, Él viene y les dice, yo les traigo paz, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que en mis momentos de dudas, en mis momentos de que yo puedo flaquear, Jesús viene y me dice, yo te traigo paz. Era exactamente lo que los discípulos necesitaban. Jesús sabía que los discípulos estaban con miedo. Y Él dijo, yo no puedo dejar que mis discípulos vivan con este miedo, porque el miedo los va a parar a que hagan la voluntad de mi Padre. Entonces yo tengo que ir a darles lo que nadie le puede dar. ¿Y qué es eso? La paz de Dios. Entonces no es una coincidencia que Jesús apareció aquí, sino que tenía un propósito. Cuando dijo, la paz sea con ustedes, Él estuvo diciendo, no hay razón por la cual ustedes deben estar con miedo, temerosos, porque yo estoy aquí. Y estas palabras son poderosas, hermanos, ¿no? Porque muchas veces es lo único que necesitamos escuchar en momentos duros de nuestras vidas. Las palabras de Jesús que nos dice, la paz sea con ustedes, ¿no? Este es el tipo de paz que el mundo no les podía dar a los discípulos. Y Jesús se lo dijo anteriormente. En Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que porque tienen esta paz, no se angustien ni tengan miedo, ¿no? Entonces, hermanos, es eso, ¿no? Esa paz que Dios nos da es algo que solamente puede venir de Él. Yo no tengo esa paz de Dios para dártela a ti. Yo te puedo dirigir, mira, Dios te puede dar esa paz.
pero yo no puedo ir, no, si Jaime está pasando por momentos difíciles en su vida, yo no puedo ir y decir, no, paz sea contigo, Jaime, ¿no? Porque seguramente va a seguir igual su vida. Pero si Jesús viene y dice, paz sea contigo. Es como cuando, hermanos, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban en la tormenta, en la barca? Y estaban angustiados, estaban con miedo y Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos dijeron, Jesús, despierta, ¿acaso no te importa que vamos a morir aquí? Y Jesús se levantó, no dejan dormir acá. Se levantó y ¿qué? Calmó la tormenta. ¿Por qué? Porque escuchó el llamado de sus discípulos. Entonces es lo mismo hoy en día, hermanos. Cuando nosotros le pedimos a Dios su paz, Él va a venir y nos la va a dar. Y cuando Dios te da esa paz, es una paz que el mundo, como el mundo no te la dio, el mundo no te la puede quitar. Solo Dios puede darte esa paz, ¿no? Y esa paz va a cambiar todo, ¿no? Nosotros sabemos, nuestro amigo Jaime, hoy, él normalmente va 6 semanas, dejando cada 6 semanas, él está en Arabia Saudita, ¿no? Trabajando y todo eso. Y es un país musulmán, ¿no? En su mayoría, y no es fácil, digamos, ser cristiano por allá, ¿no? Porque tú no puedes ir y predicar o estar reunidos con otros cristianos afuera o iglesia. No, Jaime no puede ir a hacer esto, ¿no? No estoy tratando de victimizar a Jaime, ¿no? Entonces, esto es la realidad que nosotros no conocemos en el otro lado del mundo. Y Jaime, yo siempre pienso, ¿no? Y creo que le he dicho a Jaime, ¿no? Como que es un milagro que Jaime venga cada 6 semanas. Y me gusta que Jaime venga a poder pasar tiempo con él y todo. Y estoy seguro a su mamá también, ¿no? Pero no es que quiera asustar, ¿no? Pero Jaime puede ser que se vaya y no regrese, ¿no? Puede ser que si Jaime le encuentra leyendo su Biblia en la calle, lo lleven a la cárcel. Entonces yo no puedo decir, Jaime, te doy mi paz, porque esa paz no va a hacer nada. Pero si Jesús viene y le dice, Jaime, tú ve, porque yo te estoy dando mi paz, yo te voy a proteger, yo estoy yendo delante de ti. Eso va a ser la diferencia. Y yo sé que esa es la única razón por la cual Jaime está yendo. Porque si Jaime no tuviera esta confirmación de Dios, la paz de Dios, el llamado de Dios, no iría a ningún lado, ¿no? Entonces, hermanos, esta paz que viene de Dios, en Filipenses nos dice, ¿no?, que es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esto es la paz que Dios, Jesús, les estaba dando a sus discípulos. Versículo 20 dice, mientras Jesús hablaba, Él le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Pero como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados, ¿no? Entonces Jesús está en el cuarto y mientras que Él hablaba, diciendo, no, soy yo, hermanos, aquí estoy, no tengan miedo, yo les traigo paz, soy yo. En otros evangelios nos dice que los discípulos todavía no creían. Más bien pensaron que era, ¿qué nos dice Lucas? Todos quedaron asustados y temerosos cuando vieron a Jesús. Si antes tenían miedo a los líderes judíos, ahora que Jesús está en cuerpo y vida al frente de ellos, sin haber tocado la puerta, pensaban que veían un fantasma, Gasparín, ¿no? ¿Por qué están asustados?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿No? Como si Jesús estaba esperando que ellos
al verlo, simplemente creyeran. Y eso realmente era lo que debería haber pasado, ¿no? Pero los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma. Por eso es que Jesús les dice, miren, mostró sus heridas, su costado. Incluso en Lucas 24:39 dice que Jesús les dijo, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver de veras que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo, ¿no? Incluso nos dice que una de las cosas que Jesús también dijo es, cuando se apareció, dijo, ¿no tienen algo que comer? ¿No? Como para mostrarles que Él no era un fantasma, que Él no era un espíritu nada más, sino que era una persona con cuerpo, un cuerpo glorificado, ¿no? Entonces Jesús incluso los invita a los discípulos a tocarle y que estén seguros, ¿no? ¿Cómo es que Jesús no quiere que los discípulos se queden con estas dudas? Y en toda esa conversación llega un momento donde los discípulos reconocen finalmente a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta? Que se llenaron de alegría, ¿no? Y una vez que Jesús vio que los discípulos lo reconocieron, una vez más Jesús les dice, la paz sea con ustedes, pero esta vez es porque va a decirles algo importante para ellos. La misión de Jesús ya había acabado, pero ahora está a punto de empezar la misión para los discípulos. Y les dice, la paz sea con ustedes. Y también agregó, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿No? Estas son las mismas palabras, hermanos, que Jesús dijo en la oración que Él tuvo con el Padre. En Juan 17:18, Jesús diciéndole al Padre le dijo, así como tú, Padre, me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, ¿no? Entonces, esta parte de la oración de Jesús está a punto de ocurrir en la vida de los discípulos. Los discípulos no tienen idea, ellos están pensando nomás, bien, Jesús no está muerto, aquí está vivo, pero Jesús está pensando en la misión que los discípulos van a tener, que es ir y hacer discípulos, ¿no? Enseñarles lo que se les fue enseñado. Entonces vemos que Jesús continúa este modelo de enviar a sus discípulos tal como Él fue enviado por el Padre, ¿no? Entonces vemos que los discípulos van a hacer esta misión, este trabajo, pero los discípulos no se enviaron a sí mismos. Ellos no se están ordenando a sí mismos y diciendo, yo me autoproclamo esto y yo mismo, ¿no? Como no se me hace acordar un chiste que de repente no debo decir, ¿no? Pero o sea, yo mismo me autoproclamo discípulo, o yo mismo me autoproclamo lo que sea, y yo mismo me voy a enviar, yo mismo voy a hacer lo que yo quiero. Los discípulos no hicieron eso, hermanos, sino que Jesús viene y les dice, ¿no? Yo los estoy enviando de la misma manera en que mi Padre me ha mandado. Y no solamente en el mandar, sino que así como mi Padre me mandó y yo hice la voluntad de mi Padre aquí en la tierra, yo los envío a ustedes para que ustedes hagan mi voluntad aquí en la tierra, ¿no? Y ahora, hermanos, esta misión no solamente es para los apóstoles, los discípulos que Jesús estaba hablando en ese momento, sino que también es para nosotros el día de hoy. Jesús nos va a enviar, ¿no? Jesús nos manda a todos, ¿no? Como seguidor de Cristo, ¿no? A una misión. Y eso es compartir el evangelio y hacer discípulos. Ahora la pregunta es, ¿dónde te manda? ¿No? De lo que te ha mandado a todos. Pero ¿dónde? Es a lo que Dios te tiene que decir. La pregunta es, hermano, ¿cómo te va en esta misión que Dios te ha dado? ¿No? Los discípulos, cuando Jesús les dice, yo les envío, ¿no? Porque tengo toda autoridad,
yo los envío, vayan. Jesús va a esperar que nosotros le rindamos cuentas porque nos está enviando. Si a ti nadie te envía, entonces no tienes por qué rendir cuentas a nadie. ¿No es cierto? Porque nadie va a esperar que tú le digas nada, porque nadie te ha mandado. Pero si alguien te ha mandado, esa persona te va a esperar que tú le rindas cuentas, ¿no? Si yo a mi hijo les digo, Sean, te mando a hacer esto y lo otro. Cuando yo regreso, ya sea en la tarde, en la noche, yo le voy a decir, hiciste lo que te dije. ¿Por qué? Porque yo te mandé, ¿no? Si yo no lo hubiera mandado a hacer algo, no tendría por qué pedirle que me dé cuentas por lo que ha hecho. Pero en este caso, hermanos, si Dios te ha mandado a hacer algo, Él es el que va a pedirte que tú le rindas cuentas a Él. Y tú ya estás en una misión. No puedes decir, bueno, no sabía. No, si no sabías es que no has estado haciendo lo que Dios ya tenía planeado para ti. Cristo nos envía en general al mundo para compartir las buenas noticias y hacer discípulos, hacer su voluntad. Entonces, vemos que Jesús, ¿qué hace? Cuando le dice, yo los envío también, Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y esto me hizo pensar en este soplo que Dios también hizo anteriormente al comienzo de la creación. Luego que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. No es el aliento de vida que Dios sopló en el hombre vino a ser un ser viviente. En esta oportunidad los hombres estaban vivos, pero lo que Él hace es que también sopló sobre los discípulos al Espíritu Santo y les dijo, reciban al Espíritu Santo, reciban a aquel ayudador, el que ha estado compartiendo con ustedes todo este tiempo. Pero algo que me llama la atención, hermanos, es esto, de que antes de enviar a los discípulos, Él les dijo, no, yo los voy a enviar, yo los envío. Pero antes de que eso pase, Jesús sabía que les falta algo para poder empezar a cumplir la misión que Dios tiene para ellos. Es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un seguidor de Cristo, hermanos, no es opcional, es indispensable, es una necesidad. ¿Por qué? Porque no podremos hacer lo que hemos sido llamados a hacer sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible para mí y para ti que podamos cumplir con lo que Dios nos ha mandado si no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Si uno de nosotros no está haciendo esto en el trabajo o en la misión que Dios nos ha dado, entonces estás haciendo lo que se te da la gana, menos sirviéndole al Señor. Entonces, dependemos del Espíritu Santo para todo, en realidad. O sea, yo necesito el Espíritu Santo para ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo para mi madre. Para ser un pastor necesito el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer estas cosas por mis propias fuerzas. Si hubiera sido en mis propias fuerzas, ya me hubiera corrido hace rato. Pero es el Espíritu Santo el que me mantiene aquí. Y aunque los discípulos tuvieron al mejor maestro de todos, hermanos, aunque los discípulos pasaron por el mejor instituto bíblico que existió en la tierra, ministraron con Jesús, hicieron milagros, a pesar de todo eso, Jesús sabía que ellos necesitaban al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si los discípulos con toda esa experiencia necesitaban del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Que no tenemos esas experiencias como los discípulos. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿no? También, ¿estás confiando en el Espíritu Santo o estás confiando en ti mismo? Es una línea muy delgada, ¿no? Que podemos estar teniendo problemas de cruzar.
es fácil poder decir, no, yo confío en Dios, pero nuestras acciones pueden reflejar lo opuesto, ¿no? Jesús conoce nuestros corazones. No debemos ir al Señor y decir, Dios, examina mi corazón. ¿Estoy haciendo lo que hago para ti incluso en mis propias fuerzas o bajo el poder del Espíritu Santo? ¿No? Bueno, después de esto, hermanos, Jesús le dice a los discípulos algo que puede ser fácilmente mal interpretado. Jesús les dice a los discípulos, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Ya me imagino en el estudio bíblico del viernes, me van a preguntar esto de acá. ¿Qué quiso decir Jesús acá? Primero les voy a decir lo que Jesús no dijo. Jesús no dijo que los discípulos ahora son dioses y tienen la autoridad de perdonar pecados, ¿no? Porque sabemos que solamente Dios tiene la autoridad de perdonar pecados. Ahora, hay una diferencia, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos ofendemos los unos con los otros, ¿no? Si Jaime me ofende, lo he agarrado a Jaime de punto hoy día. Si Jaime me ofende, entonces él reconoce eso y me pide perdón. Yo le digo, te perdono el pecado que has hecho contra mí. Pero este perdón que yo estoy ejerciendo con Jaime no es un perdón para salvación. Es un perdón por la ofensa que él ha causado en mí. Entonces, eso es diferente, ¿no? Jesús está hablando aquí del perdón de pecados para salvación. Pero solamente Dios es capaz de perdonar pecados. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que pasó cuando Jesús estuvo en la casa, creo que era la casa de Pedro, y vinieron unos amigos con unos hombres con su amigo un paralítico y lo bajaron, sacaron, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron mientras Jesús está hablando y baja un hombre. Y a este hombre paralítico Jesús le dice, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ni siquiera dijeron, pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Entonces, por medio de este versículo y otros más, podemos darnos cuenta que Jesús no le está diciendo a los discípulos, tú tienes ahora la autoridad de perdonar pecados y si tú no perdonas a alguien, esa persona no puede ser salva. Él no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo simplemente es que les está dando a los discípulos la autoridad para decirle a las personas que sus pecados pueden ser perdonados. Es como hoy en día, ¿no? Yo tengo la autoridad de decirle a alguien que si pone su fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados. Yo te puedo decir, entonces tus pecados son perdonados. Te puedo hablar con esa autoridad, ¿por qué? Porque esa autoridad no viene de mí. Yo no te digo, yo Dante te perdono y cuando vas al cielo le dices que te deje entrar porque yo te perdoné. No. Yo puedo tener esta autoridad de decirte que tus pecados son perdonados siempre y cuando tú hayas puesto tu fe en Cristo, te hayas arrepentido de tus pecados. Entonces, yo tengo esa autoridad. Y no solamente yo, si tú conoces la palabra de Dios, tú también puedes ir a decirle a otras personas que ponen su fe en Cristo, se arrepienten y ahora viven para Él. Tú puedes decirle, tus pecados son perdonados. Con esa autoridad, con esa claridad, certeza. Entonces, si alguien se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, tenemos la autoridad de decirle, tus pecados son perdonados. ¿Algún voluntario que quiere ser, eso es un ejemplo ahorita? ¿No? Entonces asumo de que todos estamos con Cristo ahorita. Gloria a Dios. Entonces, no tengo la autoridad, hermanos, para perdonar pecados para salvación, pero tengo la autoridad de decirte que tus pecados han sido perdonados si pones tu fe en Cristo. Continuamos. Justo cuando pensábamos que íbamos a tener un final feliz. Versículo 24 dice, Tomás,
uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él, Tomás, respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Entonces, Juan nos dice, ¿no?, que la primera vez que Jesús apareció a sus discípulos, Tomás, uno de ellos, no estaba en esa reunión, ¿no? Entonces, Tomás se perdió de esta bendición, por decir así, ¿no? Y no pudo ver a Jesús en esa ocasión. Entonces, hubo una bendición para aquellas personas que estuvieron presentes cuando Jesús se reveló. Pero Tomás no recibió esta bendición. Ahora, como buenos amigos, los discípulos, los otros discípulos, fueron y le dijeron: Tomás, Tomás, es cierto, ¿no?, que Jesús está vivo, lo hemos visto. Ahora, Tomás no iba a ser alguien fácil de convencer, porque Tomás es escéptico y es muy terco. Si nos ponemos a pensar, ¿no se acuerdan? Juan creyó en Jesús sin ver a Jesús, ¿no? Los discípulos, cuando Jesús se mostró a ellos, ellos no creyeron al comienzo, pero después creyeron en Él, ¿no? Pero cuando vinieron a Tomás y le dijeron: mira, aquí está Jesús. Y estos son hermanos, estos hombres que vienen a decirle a Tomás, no son personas que Tomás no conoce. Son personas que Tomás ha vivido por los últimos 3 años de su vida. Son personas de confianza, son prácticamente familia. Pero aquí Tomás deja bien claro y le dice a sus hermanos, los discípulos, les dice que ver a Jesús no iba a ser suficiente. O sea, él estaba escuchando, dijo: mira, si Jesús está vivo, para mí no va a ser suficiente con verlo. Yo tengo que ir a tocar las heridas de sus manos, poner mi dedo dentro de la herida y también poner mi mano en el corte que tenía Jesús a su costado, ¿no?, en su costado. Entonces, Tomás nos hace pensar en aquellas personas que ponen altas expectativas de evidencia para creer en Dios, ¿no? Como que dicen, ¿no?, a menos que Dios haga esto o haga lo otro, ahí entonces creeré, ¿no? Lo que estas personas piden, la mayoría de veces parece y suena como algo imposible en realidad. Y muchas veces estas personas ponen la valla alta, ¿no?, para no alcanzarla, pero más como una excusa para no creer. Y dicen: no, a menos que Dios haga esto, entonces ahí quiere. Como si Dios quiere que yo crea en Él, entonces Él tiene que hacer esto, ¿no? Como hemos visto antes, hermanos, que hay gente que piensa que por venir a la iglesia, por creer en Dios, le está haciendo un favor a Dios. El favor nos lo hacemos a nosotros mismos, hermanos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios somos nada. No estamos 100% seguros, ¿no?, de cuáles son los motivos de Tomás para decir estas cosas. Son fuertes las cosas que Tomás dice. Pero si nos ponemos en sus zapatos, de repente podemos pensar y decir, de repente Tomás tenía mucho miedo, estaba atemorizado y no quería que la gente se burlara de él y que empeorara su sufrimiento. Es como si Tomás estuviera diciendo: no te juegues conmigo, no hagas ese tipo de bromas conmigo, porque ya suficiente he sufrido en ver a mi líder, a Jesús, a mi maestro, arrestado, azotado, crucificado, sepultado, y ahora tú vas a venir a hacerme este tipo de bromas de que Él está vivo. Entonces, esta es
¿no? Más o menos la actitud que tiene Tomás. No es que, personalmente no creo que Tomás está poniendo esto como excusas para no creer. Él no está diciendo, bueno, ¿qué cosas me puedo imaginar? ¿Qué cosas le puedo pedir a Dios que haga para yo creer en Él, pero que no puede hacer? Cosas que yo no creo. Jonás no está haciendo eso. Jonás no está poniendo no está demandando estas cosas para no creer en Jesús. Él lo está haciendo para creer en Jesús, pero está siendo un poco exagerado en realidad. Pero ¿por qué es que es así? ¿Por qué tiene esta actitud Tomás? Porque por más difícil que se vea, hermanos, Tomás simplemente no creía en Jesús, que Jesús estaba vivo. Vamos a ver qué cosa hace Jesús al respecto. 8 días después, la siguiente semana, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez, Tomás se encontraba con ellos. Como que no, ya me perdí la primera vez, la segunda vez no. Las puertas estaban nuevamente bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu dedo en la herida de mi costado, o tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Es increíble, ¿no? Este encuentro que tienen, esta segunda visita que Jesús le da a los discípulos. Los discípulos estaban llenos de gozo al saber que Jesús estaba vivo. Jesús sabía que Tomás tenía dudas, estaba lleno de dudas. Y nos da la impresión de que esta segunda visita que Jesús le da a los discípulos es como específicamente como para Tomás. Jesús puede haber dicho: ya que se las arregle, ¿no? Ya me voy al Padre. Pero antes de que Él se vaya, Él quiere ir y va a tratar con Tomás. Es como que yo me puedo imaginar, ¿no?, que los discípulos estaban reunidos, Jesús aparece al medio y dice: ¿dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? Ahí está, ¿no? Y va como a buscarlo, ¿no? No como acabo de hacer, ¿no? Pero hay amor detrás de estas acciones de Jesús. No creo que dijo: toca pues, ¿no? Con esa actitud no lo fue. Pero sí, Jesús le da a Tomás exactamente lo que Tomás estaba pidiendo. Tomás específicamente dijo: yo no voy a creer a menos de que lo vea, ponga mi dedo en las heridas de sus manos y en la herida de su costado. No es que Jesús recibió un mensaje diciendo: Jesús, la tienes difícil ahorita, Tomás está pidiendo esto para que crea en ti. Jesús ya sabía. Y antes que alguien le pueda decir algo, va y se acerca a Tomás y le dice: Tomás, pon tu dedo acá. Ve las huellas de los clavos que ¿no? ¿Ves? Es un orificio. Mete tu dedo ahí para que tú creas. Y ves la herida de mi costado, mete tu mano, así tal como tú dijiste. ¿Te imaginas la cara de Tomás al escuchar estas palabras de parte de Jesús? Yo diría: no, que se abra la tierra ahorita y que me hundo ahí. La vergüenza y tristeza, me imagino. Porque ahora Jesús lo está desafiando a que lo toque para que deje de creer y para que deje de dudar y comience a creer. Ahora, uno puede pensar: no, pero que realmente Jesús quería que haga eso. ¿Cómo le va a decir a alguien que meta su mano, su dedo en la herida, ¿no? Eso que no tiene sentido, ¿no? Pero las acciones de Jesús son realmente, son en realidad más como una pregunta para Tomás. No es que estaba yendo para tratar mal a Tomás, sino que deja una enseñanza no solamente para Tomás, sino para muchas personas. El punto de Jesús era
darle a Tomás lo que él estaba pidiendo para que él crea. ¿Pero para qué? ¿O por qué razón? Diciendo más o menos, Tomás, ahora que hice lo que esperabas, ¿vas a creer en mí? ¿O vas a pedir algo más? ¿O vas a agregar, no, ahora quiero que traigas la piedra que bloqueaba el sepulcro? ¿O quieres que traiga ángeles? ¿O qué más quieres? Y tiene sentido, hermanos, porque esta es la actitud de muchas personas hoy en día. Que te dicen, no, Dios, si haces esto, yo voy a creer en ti. Dios, si tú sanas a esto, ¿no? A mi abuelita, a mi abuelito, a mi lo que sea, entonces yo te voy a dar mi vida. Dios, si tú me das ese trabajo, entonces yo te doy mi vida. Dios, si tú me das mi visa para irme a Estados Unidos, yo te doy mi vida. Dios, si tú me das una esposa, si tú me das un esposo, yo te doy mi vida. Y no les puedo decir las veces, hermanos, que yo he visto esto en mi vida. O sea, no por mí, sino, no que yo soy perfecto, absolutamente. Pero he visto, hermanos, que personas, hasta hemos orado juntos por diferentes cosas. Y he visto a Dios proveyendo a estas personas, dándole específicamente lo que estas personas pedían. Y hoy en día esas personas no caminan con el Señor. Porque cuando Dios cumple lo que Él dice, ellos dicen, bueno Dios, pero ¿puede ser algo más? Y así siguen añadiendo una cosa tras otra. Porque se niegan a creer, no quieren creer en Jesús. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿qué más necesita hacer Jesús para que creas en Él? ¿Una cosa más? ¿Necesitas más evidencia? ¿Necesitas que te demuestre que te ama más de lo que ya hizo? La Biblia no nos dice si Tomás realmente le tocó las heridas a Jesús o no. Algunas personas piensan que sí, otros que no. Yo personalmente pienso que Tomás no le tocó a Jesús. Pero esa no es la pregunta más importante, hermanos. La pregunta más importante es, ¿creyó Tomás después de este encuentro? Dice versículo 28, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Entonces la respuesta de Tomás nos muestra, ¿no?, que él reconoció a Jesús y le dijo, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito o cuál es la manera que Juan, el apóstol, el autor de este evangelio, cómo quiere mostrar o cómo muestra a Jesús? Como Dios. Juan muestra a Jesús como Dios. Él quiere mostrar la deidad de Jesús, que Él es Dios, ¿no? Y aquí es un detalle que Juan tenía que poner. Él escuchó a Tomás decir, mi Señor, mi Dios, y es como que Juan dijo, yo tengo que poner eso acá. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, hermanos, si uno de los títulos que Tomás le está dando a Jesús cuando dijo, mi Señor, mi Dios, y uno de estos títulos no es cierto, Jesús le hubiera dicho a Tomás, Tomás, un ratito, no me llames Dios, porque yo no soy Dios. Dios solamente es, ¿no?, mi Padre. No, cuando él recibió estos títulos, cuando fue llamado mi Dios por Tomás, él recibió esto. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es Dios. Entonces Jesús afirma aquí, ¿no?, que Tomás creyó. Y no nos dice, no le dice a Tomás, Tomás, tú crees porque me tocaste, sino porque me has visto. Entonces pienso que por eso también Tomás no tuvo la necesidad de tocarlo. Bueno, ya se hubiera pasado Tomás, ¿no? A ver, ¿no? Ni bien lo vio
y Jesús le mostró, él lo reconoció. Y Jesús les dijo a Tomás, has hecho algo bueno, ¿no? Tú has creído en mí porque has visto. Está bien. Dice, pero ¿sabes qué cosa es más de bendición? Creer en mí sin verme. Cuando Jesús dice, hermanos, benditos son los que creen en mí sin verme, ¿de quién está hablando? De nosotros. Es como si, no para minimizar la fe de Tomás, pero Jesús está diciendo, cualquiera que ve puede creer. Bueno, tú viste y ni siquiera querías creer. Dice, pero benditos son los que creen en mí sin verme. Somos nosotros, hermanos. Creo y espero que ninguno de nosotros haya dicho, no, Dios, si tú quieres que yo crea en mí, tienes que presentarte ante mí y yo quiero meter mis dedos en los agujeros de la cruz, ¿no? En tus manos. Suficiente fue el testimonio que podemos ver de los testigos oculares aquí en la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús nos da a entender. Él está diciendo que el testimonio de testigos confiables era evidencia suficiente. Jesús está diciendo a Tomás y a los discípulos, cuando María fue a decirles que yo estaba vivo, eso debería haber sido suficiente para que ustedes crean. Sin embargo, no lo fue. Yo mandé a otros 2 hombres y tampoco creyeron. Me tuve que presentar a ustedes y ahí creyeron. Y con Tomás, aquí está María, aquí están los 2 discípulos, y aquí están tus hermanos, los apóstoles, y tú no crees. Deberías haber creído porque el testimonio de ellos es más que suficiente. ¿No? Y aquellos que creen en Jesús con la evidencia que se nos es dada a través de su palabra, Jesús dice, hay una bendición para quienes aceptan y creen en Jesús teniendo esta evidencia. No queriendo decir que es poca, es bastante. Y los últimos versículos, hermanos, resume el punto que Jesús está planteando aquí. Versículo 30 y 31 dice, los discípulos, Juan continúa, ¿no? Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre, ¿no? Entonces, estos versículos siguen la misma idea. Lo que Dios nos ha dado debe ser suficiente para poder creer. Dios, nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Lo que está en el libro que tenemos, la palabra de Dios, no ha sido un error, no ha sido una coincidencia, no ha sido un accidente, no ha sido algo que alguien se le imaginó y lo hizo realidad. No, es la palabra de Dios, inspirada por el mismo Dios que usó a estos hombres. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Aquí en nuestra iglesia es lo que creemos. Y si tú has estado viniendo por buen tiempo, tú sabes que esto es lo que nosotros hacemos. Estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder de transformar a las personas, ¿no? Y es lo que Jesús dice. Es suficiente lo que tú tienes, lo que les he dado. Juan está diciendo, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras cosas más, pero lo que está en este libro es lo que tú necesitas, ¿no? En el capítulo 21 Juan va a decir, si pudiéramos usar todos los libros del mundo para escribir los hechos de Jesús, faltarían libros, faltarían hojas, porque Jesús hizo mucho, ¿no? Entonces Juan está como reconociendo que la palabra, no la Biblia,
es incompleta en un sentido, ¿no? De que no tiene toda la vida de Jesús, pero tiene lo necesario para que tú y yo, ¿qué dice? Creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tú tengas vida eterna. Entonces, ese es el resumen de todo el libro, ¿no? Diciéndote, tú aquí tienes todo lo que necesitas para creer. Si tú decides no creer, no es por falta de evidencia, es porque tú no quieres hacerlo, ¿no? Esto me hace recordar un poco, ¿no? a lo que hizo Juan el Bautista cuando él estaba con sus discípulos y vieron que Jesús había empezado su ministerio. Juan, ¿qué hace? Juan lleva a sus discípulos y les dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan y síganlo a Él. Con la idea de que yo ya hice suficiente por ustedes. No suficiente, yo ya hice todo lo que pude hacer por ustedes. Yo ya no puedo hacer más. Mi trabajo con ustedes es limitado, pero Cristo, Él sí se va a revelar a ustedes como nadie más lo puede hacer. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Yo les estoy dando aquí los puntos claves, lo que tú necesitas para creer. Si tú quieres conocer a Jesús más, empieza una relación personal con Él. Y es lo que Jesús dijo, si tú tienes una relación con Él, tú le obedeces, tú le amas, Él dice, yo me voy a revelar a cada uno de ellos. Es lo que quiere hacer Jesús, darse a conocer. Así que ven, prueba y fíjate que el Señor es bueno. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias nuevamente, Señor, por este día y por tu palabra, Señor, que es poderosa. Señor, nosotros somos testimonios vivos, Jesús, de lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Solamente tú nos has podido dar este regalo que es la salvación. Solamente tú nos has podido perdonar nuestros pecados. Señor, todo lo que hemos hecho en el pasado, Señor, tú viniste acá a la tierra y moriste por nosotros, llevándote todos nuestros pecados a la cruz. Señor, te pido de que si hay alguien aquí todavía, Señor, que está dudando, que tiene de repente muchas dudas, está de repente como Tomás demandando de que si es que tú quieres que yo crea en ti, Jesús, tú tienes que venir, tienes que mostrarme esto, tienes que mostrarme lo otro. Señor, tú conoces los corazones de cada persona. Tú conoces si estas personas realmente están queriendo buscarte o si solamente están poniendo excusas para no venir a ti. Así que, Señor, te pido que tú trabajes en sus corazones, que ellos puedan reconocer que tu palabra es suficiente, que tú eres suficiente, que el trabajo que hiciste en la cruz por nosotros fue suficiente y que todo está terminado, Señor, que puedan recibir el regalo de la salvación, el perdón de pecados y que puedan venir a ser parte de la familia de Dios. Gracias por mis hermanos este día, Señor, llévalos con bien, bendícelos, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo para que puedan hacer lo que tú los has llamado a hacer, Señor, durante la semana, en sus trabajos, en sus hogares, en sus estudios, donde sea que ellos vayan, Señor, que ellos puedan buscar de ti siempre, ver cómo pueden servirte a ti, Jesús, y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, oramos en tu santo nombre, Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por venir. Nos estamos viendo miércoles, viernes en las casas. No se olviden, el sábado hay reunión de mujeres a las 10:30. Así que están bienvenidas también. Eso será en nuestra casa en Magdalena. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Hasta luego.